Lección 6. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. La seguridad en el empleo lo era todo para mi padre pobre. Para mi padre rico, lo más importante era el aprendizaje. Hace algunos años le concedí una entrevista a un periódico en Singapur. La joven reportera llegó a tiempo y la entrevista comenzó de inmediato. Nos sentamos en el vestíbulo de un lujoso hotel, en donde bebíamos café y hablamos sobre el propósito de mi visita a ese país. Yo iba a compartir en el escenario con Zig Ziglar, quien hablaría sobre el tema de la motivación. Yo daría una conferencia llamada Los secretos de los ricos. Me gustaría llegar a ser una autora de bestsellers como usted, dijo la reportera. Yo ya había leído algunos de sus artículos para las revistas, los cuales me impresionaron bastante. La chica tenía un estilo claro y contundente, y sus artículos mantenían despiertos el interés del lector. Tiene un estilo muy bueno, señalé. ¿Qué le impide alcanzar su sueño? Parece que mi trabajo no va en ninguna dirección, me explicó en voz baja. Todo el mundo dice que mis novelas son excelentes. Pero no pasa nada. Por eso no he renunciado a mi empleo en el periódico. Con él, por lo menos que puedo cubrir mis gastos. ¿Tiene usted alguna sugerencia? Sí, claro, le dije, feliz de que pidiera mi opinión. Tengo un amigo aquí en Singapur que dirige una escuela. En ella le enseñan a la gente a vender. Mi amigo dirige cursos de ventas para muchas de las corporaciones más importantes del país. Creo que si tomara uno de ellos, su carrera mejoraría bastante porque podría promover sus novelas. La chica se puso algo tensa. ¿Está diciendo que debería ir a una escuela para aprender a vender? Asentí. No habla en serio, ¿verdad? Volví a asentir. ¿Qué hay de malo en ello? Me estaba echando para atrás. La noté ofendida por algo y deseé no haber dicho nada. Por querer ser útil. De pronto me encontré defendiendo mi sugerencia. Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué querría ir a la escuela para aprender a vender? Soy una profesional. Asistí a la universidad para tener una profesión y no verme obligada a tocar de puerta en puerta. Odio a los vendedores. Lo único que hacen es molestar y tratar de sacarte dinero. Dígame, ¿para qué necesitaría estudiar ventas? La reportera ya estaba cerrando su portafolio. La entrevista había terminado. Sobre la mesa había una copia de uno de mis bestsellers anteriores. Lo levanté junto con las notas que ella había hecho en su libreta. ¿Ve esto? Le pregunté, señalando sus notas. Ella la miró. ¿Qué tienen? Preguntó. Confundida, deliberadamente las volví a señalar. La ambiciosa reportera había escrito Robert Kiyosaki, autor de bestsellers. Aquí dice autor de bestsellers, no autor de los mejores libros. Le dije en voz baja. Ella abrió bien los ojos. Soy un escritor terrible, confesé. Usted, en cambio, seguramente es una gran escritora. Yo fui a la escuela para aprender a vender. Usted tiene una maestría en letras. Si juntas esos elementos, podrías tener como resultado autora de bestsellers y autora de mejores libros. La reportera me fulminó con la mirada. Nunca me rebajaría tanto como para aprender a vender. La gente como usted no tiene por qué escribir. Yo soy escritora con un entrenamiento especializado. Usted es un vendedor. No es justo, refunfuñó. Estaba que echaba chispas. Tomé el resto de sus notas y salió por la puerta grande de vidrio para enfrentarse a la húmeda mañana de Singapur. Debo admitir que la joven me sorprendió con un justo favorable reportaje a la mañana siguiente. El mundo está repleto de gente inteligente, talentosa, educada y con dones. Están por donde quiera que mires. Hace algunos días, por ejemplo, mi automóvil le comenzó a fallar a un centro de servicio y un joven mecánico lo reparó en minutos. Con tan solo escuchar el motor supo que andaba mal. En varias ocasiones me he encontrado con gente brillante y sumamente preparada que ganan menos de $20,000 al año.
Un asesor de negocios que se especializa en el ramo médico me contó acerca de la enorme cantidad de doctores, dentistas y quiroprácticos que tienen problemas económicos. Toda mi vida creí que los dólares le llovían desde el momento que se graduaban. Fue este mismo asesor quien me dijo: solo les falta una habilidad para alcanzar las riquezas. Esta frase significa que la mayoría de la gente solo hace falta aprender y dominar una habilidad más para lograr que sus ingresos se incrementen de manera exponencial. Creo que ya mencioné que la inteligencia financiera es la sinergia de contabilidad, inversión, conocimiento y mercado y conocimiento de la ley. Si se combinan estas 4 habilidades técnicas, hacer dinero con el dinero se vuelve una actividad mucho más sencilla de lo que la gente creería. Por desgracia, en lo referente al tema económico, la gente solo sabe trabajar más duro para tratar de ganar más dinero. El ejemplo clásico de la sinergia de las habilidades que mencioné me lo da aquella joven reportera. Si fuera diligente y adquiriera habilidades de ventas y conocimientos de mercado, sus ingresos incrementarían drásticamente. Si yo fuera ella, tomaría algunos cursos de publicidad y de redacción promocional y varios de ventas. Luego, en lugar de trabajar en un periódico, buscaría un empleo en una agencia de publicidad, incluso si el cambio implicara una disminución en ingresos. Ahí aprendería a comunicarse con ciertas fórmulas que son muy exitosas en la publicidad. Así también pasaría algún tiempo aprendiendo el mecanismo de las relaciones públicas. Otra habilidad de gran importancia, de paso, la joven aprendería a ganar millones por medio de la publicidad gratuita. Al mismo tiempo podría escribir su gran novela por las noches y los fines de semana. Así, cuando la terminara, podría venderla mejor. Estoy seguro de que poco después se convertiría en una exitosa autora de bestsellers. Cuando se publicó mi primer libro, Si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela, un editor me sugirió que le cambiara el título por La economía de la educación. Le dije que con el título como ese solo venderían 2 copias, una a mi familia y otra a mi mejor amigo. Lo peor de todo es que tanto mi familia como mi amigo esperarían que yo se los regalara de todas maneras. Elegimos el ofensivo título, Si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela, porque sabíamos que con el libro tendría muchísima publicidad. Yo estoy a favor de la educación y creo en las reformas educativas. Si no fuera así, ¿por qué seguiría insistiendo en modificar nuestro anticuado sistema escolar? Sin embargo, elegí un título que me garantizara una mayor presencia en programas de televisión y radio porque estaba dispuesto a enfrentar la controversia. Mucha gente creyó que estaba loco de remate, pero el libro se vendió y se vendió. En 1969, cuando me gradué de la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos, mi padre pobre, el maestro Kiyosaki, se puso muy feliz. Poco después su alegría se desbordó cuando supo que la empresa Standard Oil de California me había contratado como tercer oficial para su flota de petroleros. Padre Rico sugiere: es importante que sepas un poco acerca de todo. El sueldo era bajo en comparación con la que ganaba mis compañeros de clase, pero era educado para un primer empleo real tras salir de la universidad. La paga inicial era de $42,000 al año, incluyendo horas extras. Además, solo tenía que trabajar 7 meses. Los otros chicos eran de vacaciones. Si hubiera querido, en lugar de descansar esos 5 meses, habría podido ir a Vietnam con una compañía subsidiaria de transporte y así habría duplicado mi salario. Hoy hace 20 años, ¿por qué está fallando la educación? La mayoría de los maestros carecen de experiencia en la vida real, es decir, no han hecho lo que enseñan, no han experimentado realmente lo que predican, no han cometido errores, no han aprendido esos errores y tampoco han aplicado lo que aprendieron para seguir practicando y ser cada vez mejores. Las escuelas nos enseñan a leer y memorizar.
Creo que estudiar es la clave para ampliar lo que aprendemos. Kim y yo nos reunimos con nuestros asesores varias veces al año y elegimos libros para leer y estudiar juntos, como la ilustración en el cono de aprendizaje. La discusión y la cooperación son excelentes maneras de aprender. Tenía una carrera muy prometedora frente a mí. Sin embargo, 6 meses después renuncié al Standard Oil y me uní al cuerpo de marina para aprender a volar. Mi padre pobre quedó devastado. Padre rico, en cambio, me felicitó. En la escuela y en los lugares de trabajo, la mayoría de la gente apoya la especialización, es decir, es muy popular pensar que para ganar más dinero o ser ascendido es necesario enfocarse en una sola actividad. Esta es la razón por la que desde el principio los médicos buscan un área de especialización como ortopedia o pediatría. Sucede lo mismo con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y miembros de otras profesiones. Mi padre pobre también era partidario de esa idea, y por eso le emocionó mucho obtener su doctorado. A menudo admitía que las escuelas recompensan a quienes estudian más y más sobre menos y menos temas. Padre Rico me alentó a hacer exactamente lo contrario. Es importante que sepas un poco más acerca de todo, solía decir. Por esa razón, durante muchos años trabajé en distintas áreas de su compañía. Por algún tiempo trabajé en el departamento de contabilidad porque, aunque tal vez yo jamás habría sido contador, Padre Rico quería que aprendiera cómo por ósmosis. Él sabía que me era fácil aprender términos especializados y que tenía una institución natural de lo que era importante y de lo que no. También trabajé como botones y albañil, y en ventas, reservaciones y marketing. Padre Rico no estaba preparando a Mickey y a mí, y por eso insistía en que asistiéramos a las reuniones que sostenía con sus banqueros, abogados, contadores y corredores. Quería que supiéramos un poco acerca de cada uno de esos aspectos de su imperio. En cuanto renuncié a mi muy bien remunerado empleo en la Standard Oil, mi padre pobre tuvo una conversación muy honesta conmigo. Estaba azorado. No comprendía por qué había tomado la decisión de renunciar a una carrera que ofrecía una gran paga, prestaciones espectaculares, mucho tiempo libre y la oportunidad de recibir ascensos. La noche que me preguntó ¿por qué renunciaste? No pude explicárselo a pesar de que me esforcé mucho por hacerlo. Mi lógica no era compatible con la suya porque yo ya pensaba más como mi padre rico. La seguridad en el empleo lo era todo para mi padre pobre. Para mi padre rico, lo más importante era el aprendizaje. Padre pobre creía que iría a la escuela para aprender a ser oficial de un barco, pero padre rico sabía que iba a estudiar comercio internacional. Por eso, mientras fui estudiante, hice viajes para entregar mercancía, navegué en grandes buques cargueros, en petroleros y en barcos de pasajeros al lejano oriente y al Pacífico Sur. Padre rico insistió en que me quedara en el Pacífico en lugar de ir en barco a Europa, porque sabía que las naciones emergentes estaban en Asia. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, Mickey incluido, se pasaban el tiempo en fiestas de las fraternidades, yo me enfocaba en estudiar comercio, gente, estilos de negocios y rasgos culturales en Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Tahití, Samoa y Filipinas. También me iba de fiesta, claro, pero no en los dormitorios de la fraternidad. Tuve la suerte de madurar con mucha rapidez. Mi padre pobre no entendía por qué decidí renunciar y unirme al cuerpo de marina. Le dije que quería aprender a volar, pero en realidad quería aprender a dirigir tropas. Padre rico me explicó que lo más difícil de dirigir una compañía era el manejo de la gente. Él había pasado 3 años en el ejército. Mi padre pobre, en cambio, estuvo exento del servicio. Padre rico valoraba mucho la posibilidad de aprender a dirigir otros hombres en situaciones peligrosas. Lo siguiente que tenía que aprender es liderazgo. Me dijo,
Si no eres un buen líder, te vas a disparar en la espalda de la misma forma que lo hacen en los negocios. A pesar de que me fascinaba volar, cuando regresé a Vietnam en 1973, renuncié a mi puesto. Conseguí un empleo en la corporación Xerox. Entré a trabajar ahí por una razón, que no eran las prestaciones. Como era muy tímido, la idea de vender me resultaba aterradora, y Xerox contaba con uno de los mejores programas de entrenamiento de ventas del mundo. Padre Rico estaba orgulloso de mí. Padre Pobre, en cambio, estaba avergonzado. ¿Por qué? Como era intelectual, pensaba que los vendedores estaban muy debajo de su nivel. Trabajé en Xerox 4 años, hasta que superé mi miedo a tocar puertas y ser rechazado. En cuanto me puede mantener de manera constante entre los 5 mejores vendedores. Volví a renunciar y continué mi camino. Dejé atrás otra gran carrera en una excelente compañía. En 1977 fundé mi primera empresa. Padre Rico nos preparó a Mickey y a mí para hacernos a cargo de la compañía, pero había llegado el momento de aprender a darles forma, a armarlas. Lo primero que fabriqué fueron carteras de nylon y velcro. La manufacturaban en el lejano oriente y luego eran enviadas a una bodega en Nueva York. Cerca de la escuela en la que estudié cuando era más joven, como mi educación formal ya había terminado para ese entonces, sentí que había llegado el momento de poner a prueba mis alas. Si fallaba, iría directo a la quiebra. Padre Rico creía que las mejores eran quebrar antes de cumplir 30 años. Así todavía tienen tiempo para recuperarse. Solía decir, mi primer cargamento de carteras salió de Corea hacia Nueva York en víspera de mi cumpleaños número 30. Hoy en día concretó negocios a niveles internacionales y tal como me alentó mi padre Rico a hacerlo, continúa buscando en las naciones en desarrollo. Mi compañía de inversión se enfoca en países de Sudamérica y Asia, así como en Noruega y Rusia. Por ahí se dice que la palabra empleo en inglés es job y que job es acrónimo de Just Over Cree, a punto de quebrar. Por desgracia, hay millones de personas que pueden constatar lo anterior. Como en la escuela no se considera que realmente exista una inteligencia financiera o que haya más de una para empezar, los trabajadores tienen que vivir por debajo de sus posibilidades y los trabajadores tienen y pasarse la vida persiguiendo un cheque de nómina que difícilmente alcanza para cubrir sus recibos y facturas. También hay otra terrible teoría de administración que asegura: los empleados trabajan solo lo suficiente para no ser despedidos y los dueños pagan solo lo suficiente para que los empleados no renuncien. Si observas los tabuladores de pago de la mayoría de las empresas, te darás cuenta de que hay algo de verdad en esta aseveración. La consecuencia de este esquema es que los empleados nunca avanzan. Nada más hacen lo que le enseñaron, conseguir un empleo seguro y tratar de conservarlo. Casi todos se enfocan en trabajar para obtener un sueldo y los beneficios que lo recompensan a corto plazo, pero que a la larga siempre resultan desastrosos. Yo les recomiendo a los jóvenes que, en lugar de someterse a esta existencia miserable, busquen trabajo para aprender y no para ganar dinero. Antes de elegir una profesión específica y de quedar atrapado en la carrera de la rata, piensa en la habilidad que deseas adquirir. En cuanto una persona cae presa del eterno proceso de pagar cuentas, se convierte en una especie de hámster, como lo que corren sin parar en las rueditas de metal y plástico de las jaulas. Sus peludas patitas corren con furia y las ruedas giran sin parar, pero la mañana siguiente siguen en la misma jaula. ¡Qué gran trabajo! En la película Harry May, protagonizada por Tom Cruise, hay muchas buenas frases. En la escuela tal vez más memorable sea:
muéstrame el dinero. Sin embargo, hay otras que me parecen profundamente realistas. Le dicen la escena en que Tom Cruise abandona la agencia donde trabaja, lo acaban de despedir y él les pregunta a todos los empleados: ¿quién quiere acompañarme? En ese momento la gente se queda paralizada y en silencio. Solo una mujer dice en voz alta: a mí me gustaría, pero me van a ascender en 3 meses. Esta frase es, quizás, la más realista de todas las películas. En el tiempo de aseveración que la gente utiliza para mantenerse ocupada y seguir pagando lo que debe, yo sé que años tras año mi padre pobre esperaba con ansia su aumento de sueldo y que año tras año se llevaba una desilusión. Por eso volvía a la escuela para estudiar y acumular más certificados que le permitieran obtener otro aumento. Luego, una vez más, volvía a decepcionarlo ofreciéndole una bicoca. Con mucha frecuencia le preguntó a la gente: ¿a dónde te llevará el trabajo que realizas incansablemente todos los días? Lo hago porque me intriga si los demás saben a dónde se dirigen o solo son como los hámsters que les depara el futuro. En un libro, El mito del retiro, Craig S. Capel dice: visité las oficinas centrales de una empresa de consultoría nacional de pensiones y me reuní con la directora, una profesional que se especializa en diseñar exuberantes planes de retiro para ejecutivos de alto nivel. Cuando le pregunté qué podrían esperar en términos de ingresos por pensión quienes nunca llegaron a ser ejecutivos de alto nivel, me respondió con una sonrisa contundente: la bala de plata. ¿Qué es la bala de plata?, inquirí. La ejecutiva se encogió los hombros y dijo: si los baby boomers descubren que no tienen suficiente dinero para vivir cuando sean adultos mayores, siempre tendrán la opción de volarse los sesos. A continuación, Carpel explicó la diferencia entre los antiguos planes de retiro con prestaciones definidas y los nuevos planes 401k, que son más riesgosos y por lo que se ve, el panorama para la gente que se encuentra trabajando en la actualidad no es nada alentador. Está claro, solo en relación con el retiro. También habría que añadir honorarios médicos y cuidadosos profesional en casa a largo plazo. La visión es en verdad aterradora. De hecho, ya en muchos hospitales de países con sistemas médicos socializados se tienen que tomar decisiones como quiénes viven a quiénes mueren. Para colmo, estas decisiones se toman con base en la edad y la cantidad de dinero que tienen los pacientes. Si el paciente es demasiado anciano, por lo general lo ignoran por atender a alguien más joven. Es decir, lo harán a un lado. Como los ricos tienen acceso a mejor educación y también a mejor atención, podrán mantenerse. Los pobres fallecerán por falta de recursos. Esto me ha llevado a preguntarme: ¿los trabajadores miran hacia el futuro o su perspectiva solo llega al siguiente cheque de nómina? ¿Alguna vez se preguntarán a dónde se dirigen? Cuando hablo con adultos que quieren ganar más, siempre les recomiendo lo mismo: que contemplen un detenimiento que ha sido su vida, en lugar de solo trabajar por dinero y seguridad, conceptos cuya importancia reconozco. Les sugiero que consigan un segundo empleo que les permita adquirir otra habilidad. Si quieren aprender a vender, les sugiero unirse a una empresa de mercadeo de redes, también conocido como mercado de multinivel. Algunas de estas empresas tienen excelentes programas de entrenamiento que les ayudan a la gente a enfrentar miedos al fracaso y al rechazo, factores que siempre impiden tener éxito. A largo plazo, la educación siempre es más valiosa que el dinero. Desafortunadamente, cada vez que sugiero lo anterior, me responden con cosas como: ¡ay, no! Es demasiado problema, o solo quiero dedicarme a las actividades que me interesan y me complacen. Si me dicen: ¡ay, no!,
¿Eso es demasiado problema? Yo les pregunto, ¿entonces usted preferiría trabajar toda su vida y cederle el 50% de lo que gane al gobierno? Y si me dicen, solo quiero dedicarme a las actividades que me interesan y que me complacen, respondo, bueno, a mí no me interesa ir al gimnasio, pero lo hago porque quiero sentirme mejor y vivir más tiempo. Por desgracia, es bastante cierto el antiguo refrán. No puedes enseñarle los trucos nuevos a un perro viejo, a menos de que una persona esté acostumbrada al cambio. Es muy difícil que lo acepte. A aquellos que titubean respecto a tratar de aprender algo nuevo, les puedo decir lo siguiente para que se animen. Vivir la vida es algo muy preciado a ir al gimnasio. Lo más difícil es decidirse a empezar, pero cuando se supera esa etapa es mucho más sencillo. En muchas ocasiones me ha dado flojera ir a hacer ejercicio, pero una vez que estoy en movimiento en el gimnasio comprendo que es un gran placer. Y para cuando termina la rutina me siento muy satisfecho y feliz de haberme convencido de ir. Si no estás dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo y en lugar de eso insistes en especializarte a un alto nivel en tu ramo, asegúrate de que en la empresa para la que trabajes haya sindicato. Los sindicatos fueron creados para proteger a los especialistas. Después de que mi padre se enemistó con el gobernador, asumió el puesto de líder del sindicato de maestros en Hawái. Alguna vez me dijo que era el puesto más difícil que había tenido en su vida. Padre Rico, en cambio, se pasó la vida esforzándose por evitar que surgieran sindicatos en sus empresas. Tuvo éxito porque, aunque los sindicatos fueron una amenaza constante, siempre tuvo la capacidad de enfrentarlos. En lo personal no me inclino por ninguna de las dos opciones, porque puedo entender la necesidad y beneficios de ambas. Si haces lo que te recomiendan en la escuela y te enfocas en alcanzar un alto grado de especialización, trata de conseguir protección sindical. Por ejemplo, si yo hubiera continuado mi carrera como piloto, habría tenido que buscar una empresa con un sindicato fuerte. ¿Por qué? Porque habría dedicado mi vida entera a obtener conocimientos y habilidades que son útiles en una sola industria. Y si me viera obligado a salir de esta, no sería valioso en ningún otro campo. Si un piloto ya mayor de edad, con 100,000 horas de transporte en vuelo de aerolínea y un sueldo de $150,000 al año, se quedara sin trabajo, le resultaría muy difícil encontrar un empleo con un sueldo igual de alto dando clases en una escuela. Las habilidades no necesariamente son transferibles entre las distintas industrias, es decir, las habilidades por lo que les pagan a los pilotos es la industria de las aerolíneas comerciales, no son tan importantes en el ámbito de la enseñanza. Sucede lo mismo con los médicos. Debido a todos los ámbitos en el área de la salud, muchos especialistas están teniendo que conformarse con trabajos a través de organizaciones como los que proveen servicios médicos en paquete para aseguradoras. Los maestros que siempre han trabajado en escuelas definitivamente también tienen que pertenecer al sindicato correspondiente que, por cierto, actualmente es el más poderoso de Estados Unidos y el que más recursos tiene. Además, la Asociación Nacional de Educación, NEA por sus siglas en inglés, tiene una tremenda influencia política. Los maestros necesitan la protección del sindicato porque sus habilidades tienen un valor demasiado limitado fuera del ramo de la educación. Por todo lo anterior, las reglas a seguir es: si te especializas a alto nivel también te debes sindicalizar. Es lo más inteligente que puedes hacer. Cada vez que le pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes pueden cocinar mejor hamburguesas que las de McDonald's? Casi todos levantan la mano. Luego les pregunto, si la mayoría puede cocinar mejor que McDonald's, ¿por qué ellos hacen más dinero que ustedes? La respuesta es obvia, porque McDonald's es excelente en lo que se refiere al sistema de negocios. Mucha gente con talento continúa siendo pobre porque se enfoca en crear una mejor hamburguesa, pero no sabe nada respecto al sistema de negocios.
Tengo un amigo en Hawái que es un gran artista y gana una cantidad bastante respetable de dinero. Un día recibió la llamada del abogado de su madre, quien le dijo que ella le había heredado $35,000, que fue lo que quedó de la herencia después que el gobierno y el mismo abogado tomaran su tarjeta. Mi amigo vio de inmediato la oportunidad de mejorar su negocio con algo de dinero que acababa de heredar. Lo usaría para anunciarse. 2 meses después, su primer anuncio a 4 tintas en plana completa apareció en una costosa revista para gente de mucho dinero. El anuncio salió 3 meses, pero nadie lo contactó y la herencia se esfumó. Ahora mi amigo quiere demandar a la revista por haberlo representado mal. Este es el caso típico de alguien que puede hacer hamburguesas maravillosas, pero que no sabe nada de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue que los vendedores de la publicidad son unos estafadores. Luego le pregunté si estaría dispuesto a tomar un curso de ventas y mercadeo directo. No tengo tiempo y no quiero desperdiciar mi dinero, me dijo. El mundo está repleto de personas pobres con gran talento. Muy a menudo carecen de medios, tienen muchos problemas económicos o ganan menos de lo que podrían. No por lo que saben, sino por lo que ignoran. Se enfocan en perfeccionar las habilidades que les sirven para crear mejores hamburguesas, pero no desarrollan lo que les permitiría venderlas y hacerlas llegar a sus clientes. Tal vez las hamburguesas de McDonald's no sean las mejores, pero la empresa sí es la más competente en lo que se refiere a ventas y distribución de un alimento básico y promedio. Padre Pobre quería que yo me especializara porque creía que esa era la manera de obtener un mejor sueldo. Incluso después de que el gobernador de Hawái le dijera que ya no podía trabajar en el gobierno, él siguió alentándome para que me especializara. Luego se adhirió a la lucha sindical de los maestros e hizo campaña para conseguir mayor protección y prestaciones para estos profesionales tan altamente preparados. Aunque Padre Pobre y yo discutíamos con frecuencia, él nunca admitió que entre más te especializas, más difícil te resulta desempeñar en cualquier otro campo y más depende de tu único empleo. Padre Rico nos recomendó a Mickey y a mí que siguiéramos entrenándonos. Es lo mismo que hacen muchas empresas. Entrenan a un joven genial estudiante que acaba de salir de la escuela de negocios y empieza a prepararlo para que se haga cargo de la empresa algún día. Estos inteligentes jóvenes no se especializan en una sola área. Los van pasando de departamento en departamento para que aprendan todos los aspectos del sistema de negocios. Con frecuencia los ricos entrenan a sus hijos a los de alguien más a hacerlo. Estos adquieren un conocimiento general de las operaciones del negocio y de la forma en que se relacionan los distintos departamentos. Entre la gente de la generación de la Segunda Guerra Mundial se consideraba mala idea andar saltando de empresa a empresa. Ahora, sin embargo, se piensa que es una estrategia inteligente. Y ya que todo mundo va de empresa a empresa en lugar de tratar de especializarse, ¿por qué no trata de aprender en vez de querer tener el sueldo más alto? Es posible que a corto plazo se gane menos, pero a largo plazo habrá mayor beneficios. Las principales habilidades de dirección que se requiere para alcanzar el éxito son: 1. Manejo de flujo de efectivo. 2. Manejo de sistemas. 3. Manejo de gente. Las habilidades especializadas más importantes son ventas y marketing. La habilidad de vender, es decir, de comunicarse con otro ser humano, ya sea un cliente, empleado, jefe, esposo o hijo, es la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar son fundamentales para triunfar en la vida. De hecho, yo mismo trabajo constantemente en mejorar mi desempeño en estos campos. Voy a cursos o compro material educativo para ampliar mi conocimiento. Como mencioné anteriormente, mi padre pobre trabajó con cada vez más ahínco y se hizo competente, pero también se fue quedando atrapado a medida que se fue especializando. A pesar de que su sueldo aumentó, las opciones disminuyeron.
poco después de que lo vetaron de los puestos del gobierno, descubrió lo vulnerable que era el aspecto profesional. Fue algo similar cuando los atletas se lesionan o se vuelven demasiado viejos para continuar jugando. Se quedan sin el trabajo que les daba un altísimo sueldo y ya no pueden contar con sus habilidades y talentos. Creo que esa fue la razón por la que mi padre, el maestro Kiyosaki, apoyó tanto a los sindicatos después de su fracaso profesional, porque comprendió lo mucho que le habría beneficiado pertenecer a uno desde antes. Padre Rico nos alentó a Miki y a mí a aprender un poco acerca de todo, a trabajar con gente más inteligente que nosotros y a invitarla a colaborar en nuestro equipo. Es a lo que hoy en día se le llamaría sinergia de especialidades profesionales. Conozco a exmaestros de escuelas que ganan cientos de miles de dólares al año porque poseen habilidades especializadas en su ramo, así como otro tipo de conocimientos y capacidades. Pueden enseñar pero también vender y comerciar. En lo personal, creo que estas últimas habilidades son las más importantes. A casi todo el mundo se le dificulta vender y comerciar porque la gente le tiene mucho miedo al rechazo. Pero entre mejor sepas comunicarte, negociar y manejar tu miedo, más sencillo será tu vida. Por esta razón, a toda la gente le doy el mismo consejo que le di a aquella reportera que me entrevistó y que quería llegar a ser una autora de bestsellers. Ser un especialista técnico tiene ventajas y desventajas. Tengo amigos que son verdaderos genios, pero no pueden comunicar con otros seres humanos de una manera efectiva y, en consecuencia, obtienen ganancias miserables. A ellos les aconsejo que pasen un año aprendiendo a vender porque, incluso si no ganan nada, sus habilidades para comunicarse mejorarán, y eso es muy valioso de por sí. Además de ser bueno para aprender, vender y comerciar, tenemos que ser buenos maestros y estudiantes. Para ser verdaderamente ricos necesitamos ser capaces de dar y de recibir. En muchos casos la gente enfrenta dificultades económicas o profesionales porque tienen un problema de generosidad y de saber recibir. Conozco a muchos que son pobres porque no son buenos estudiantes ni buenos maestros. Mis dos padres eran hombres generosos. Ambos tenían la costumbre de brindar antes de pedir, y su forma de compartir con otros se manifestaba a través de las enseñanzas. Mientras más daban, más recibían. En lo referente al dinero, sin embargo, tenían maneras muy distintas de pensar. Padre Rico regalaba mucho, donaba a las iglesias, a caridades, a su fundación. Sabía que para recibir se tiene que dar. Dar dinero a otros es uno de los secretos de las familias que poseen grandes fortunas. Por eso, existen organizaciones como la Fundación de Rockefeller o la Fundación Ford. Estos grupos fueron creados para tomar la riqueza, incrementarla y compartirla de manera permanente. Mi padre pobre siempre decía, daré dinero cuando me sobre un poco. El problema era que nunca le sobraba. Por eso, en lugar de enfocarse en la ley más importante del dinero, si das recibes, se enfoca en trabajar como loco para tratar de tener más. Mi padre pobre prefería pensar lo contrario. Si recibes, podrás dar. En conclusión, podría decir que me convertí en mis dos padres. Una parte de mí es un capitalista acérrimo que adora el juego de hacer dinero con el dinero. Y la otra parte es un maestro con responsabilidad social que se preocupa profundamente por la creciente brecha entre la gente que tiene recursos económicos y la que no. Debo añadir, sin embargo, que creo que nuestro arcaico sistema educativo es el culpable de este abismo social. Hoy hace 20 años los vientos del cambio relacionados en la educación y los sistemas educativos están soplando, debido a los nuevos bríos de Washington, al nuevo ímpetu relacionado con la manera de elegir escuela, y con el hecho de que los estudiantes están inclinándose por e incluso exigiendo maestros con experiencia en el mundo real. Siempre he creído que para que las cosas cambien tengo que cambiar yo.
Actualmente muchas personas están eligiendo cambiar y ser partícipes de lo nuevo, pero en un sistema anticuado y obsoleto, los verdaderos ganadores serán los niños, quienes tal vez por fin puedan aprender en la escuela cómo manejar su dinero.